del Estado de Nayarit. Artículo 7, fracciones 1, 2, 3 y 4. Fracción 2, numeral 2, 14, numeral 1, 16, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 17 con 7 minutos, este 6 de mayo de 2024 me permito dar por iniciada la sexta sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral con sede en el municipio de Santiago Ixtla en la modalidad presencial. Consejera, encuentra presente la representación del Partido Político Verde Ecologista de México, a quien no se le ha tomado la protesta, por lo que procede la toma de protesta correspondiente. De conformidad con los artículos 98, fracción 17 y 107, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 5 y 7, fracción 1, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se procede a la toma de protesta de la representante suplente del Partido Verde Ecologista. Por favor, les solicito que nos pongamos de pie. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, le pregunto, protesta, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral local, desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado como representante de su partido político ante este Consejo Municipal. Si así lo hiciere, el Estado de Nayarit y su municipio, Santiago Ixtla, se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Bienvenida al seno de este Consejo Municipal Electoral. Les ruego que tomamos asiento. Le solicito a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Buenas tardes a la integración del Consejo Municipal Electoral. Voy a proceder a pasar lista, nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento en que escuche su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejeras y consejeros electorales. Consejera Presidenta Rosa Más Salud Altamirano Navarro. Consejerías electorales. Ingeniera Joana Leticia Jacobo Montiel. Licenciada Katia María Bien Gómez. Ingeniera Mariana Lisbeth Arano Soltero. Consejero electoral, licenciado Luis Paul Montes de Oca Mesa. Partido Acción Nacional, licenciada Rosa Angélica Pineda Rodríguez. Partido de la Revolución Democrática, ingeniero Fabián Manuel Lomelín Chavarría. Partido del Trabajo, licenciada Viridiana Luis Santos de Luna. Partido Verde Ecologista de México, licenciada Diana Eunicia Rodríguez Garibaldi. Movimiento Ciudadano, licenciada Karina Yasmín Galindo Mesa. Morena, licenciado Ibe Ávila Mier. Movimiento Ciudadano. Movimiento que avanza para Nayarit, ciudadano José Alberto Ambrosio Cara. Redes sociales progresistas Nayarit,
licenciado Livio Faustino Cordero Rivera. Doy cuenta a la presidenta del Consejo Municipal que para efectos de esta sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 14 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo a la de la Junta. Por lo que en términos del artículo 10, fracción tercera y 21 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, Secretaría. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la sexta sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de San Luis Quintla. Asimismo, con fundamento en el artículo 7, numeral primero, fracción 28 del citado reglamento de sesiones, designo al consejero Luis Manuel Montes de Oca Mesa para que me suple conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye Secretaría para que realice las votaciones de forma económica en los términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones. Dicho lo anterior, le solicito a la Secretaría continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procede el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto del orden del día. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, se pone en su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión. ¿Alguien desea participar? En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación económica la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejero electoral. En términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto a votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Por favor, proceda conforme el orden del día aprobado. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral. Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y asienta directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, Secretaría, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejero electorales. Está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En términos del artículo 24, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las actas estenográficas enlistadas en los puntos de acuerdo del orden del día. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de las actas estenográficas referidas. Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior,
pongo a su consideración el proyecto de las actas referidas. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y de no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, someta en votación económica la aprobación de los proyectos de las actas. Consejera y consejero electoral. En términos del artículo 38, numeral primero, el reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se somete a votación económica la aprobación de las actas estenográficas en el punto 3 del orden del día. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Adelante. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral, el proyecto de actas estenográficas referidas ha sido aprobado por unanimidad del voto. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre el proceso de selección para personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024 del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, hago del conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es relativo al informe de los mecanismos de recolección aprobados por el Consejo Distrital número 1 del Instituto Nacional Electoral de Nayarit para la atención de la documentación electoral del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a consideración el pedido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, así como la designación de auxiliares de recepción, traslado, depósito y salvaguardo de los paquetes electorales. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal, hago del conocimiento que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, somete en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejero electoral. En términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral,
así como la designación de auxiliares de recepción, traslado, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera Presidente e integrantes de este Consejo Municipal. Doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla, por el que se designan a las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras electorales locales, prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliarán a la Presidencia, Secretaría y las consejerías electorales de este Consejo Municipal Electoral en el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal. Hago del conocimiento que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, Secretaría. De razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo del orden del día. Dice, acuerdo referido. Disculpen. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejero electoral. En términos del artículo 38, numeral primero del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designan las personas supervisoras electorales locales, capacitadoras electorales locales, prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará a la Presidencia, Secretaría y consejerías electorales de este Consejo Municipal Electoral en el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos por el artículo 44, numeral primero del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla, por el que se designa al personal que participará en las tareas de apoyo de los cómputos municipales. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral e integración de este Consejo Municipal. Hago del conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejero electorales. En términos del artículo 38, numeral primero del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa el personal que participará en las tareas de apoyo de los cómputos municipales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarnos levantando la mano. Adelante.
Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 17:27 del 6 de mayo de 2024, doy por clausurada la sexta sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral. Les agradezco su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.